Bueno, en estos momentos estamos esperando en las próximas horas salir el nuevo parte del día. Al día de ayer había 559 casos en la provincia. La gran concentración la tiene el departamento y la ciudad de Paraná, y estamos también en una situación de brote y de circulación local por conglomerado en Gualeguaychú. Son dos ciudades, por supuesto, importantes, donde el trabajo se tiene que reforzar a la hora de contener y de ir mitigando estos brotes por conglomerado que se van sumando para evitar llegar a una circulación comunitaria decretada, que después es muy difícil volver para atrás en ese sentido. La ciudad de Paraná está en una transición. Lo que estamos viendo ahora es como la segunda fase o el segundo conglomerado, que es más grande que el primero. Generalmente las fases se van desarrollando por brotes. Tuvimos un conglomerado que fue el que inició semanas atrás en la cooperativa farmacéutica. Ese conglomerado hizo que se armen algunos 2 o 3 más, que después se terminan juntando, y es un conglomerado más grande, ya con algunos casos comunitarios, y por eso decidimos que estamos en esta transición. Bachetti, ¿podríamos decir que estamos en el pico o todavía no lo hemos alcanzado? No, es difícil. A ver, las experiencias en todos los países y también en el AMBA, en Buenos Aires, hace que el identificar el pico sea retrospectivamente, digamos. Así que es muy difícil saber si este es el pico. Si me preguntás a mí, ojalá, quiere decir que no va a pasar a mayores de esto, pero es difícil identificar el pico. Lo que sí, estamos en un pleno ascenso de la curva. El tema es qué medidas tomamos y qué estrategia nos damos para empezar a aplanar o a bajar un poco esa subida de esta curva y empezar a aplanarla para poder volver lo antes posible a nuestras actividades y a lo normal. Claro, y dentro de estas posibilidades o estas cuestiones que se analizan, justamente, ¿por dónde hoy pasan las medidas que se podrían dar? No, las medidas en general apuntan a disminuir la circulación de personas en la calle. Es lo único que se ha demostrado efectivo a la hora de combatir el coronavirus. Al no haber medicación, no haber una vacuna, las medidas se encaminan a la circulación social de personas, al contacto entre personas, digamos. El virus no viaja solo, viaja dentro de las personas y se contagia de esta forma. Por eso hacemos siempre el fuerte hincapié en garantizar el distanciamiento y en todas las medidas y normas de seguridad o de bioseguridad entre las personas para evitar que se propaguen los contagios. Las medidas en sí que se anunciaron el otro día, a la cabeza del gobernador, y bueno, que también estaba el intendente, apuntan a eso, a disminuir a un 25 o 30% la circulación de personas en la ciudad. Sabemos que es difícil, sabemos que hay muchas actividades que continúan habilitadas, que hacen al día a día de las personas. También hay que buscar ese equilibrio, no es una cuestión fácil, después de más de 100 días, más de 4 meses, tratar de hacer nuevos esfuerzos, porque todos, nos incluimos los trabajadores de la salud, estamos también cansados. La verdad que han sido 4 meses muy intensos de trabajo para todos los equipos de salud, pero bueno, la forma hoy de aplanar esa curva y de garantizar que el sistema de salud hoy, que ya está preparado, pueda seguir absorbiendo a los nuevos casos, tiene que ver con eso, con que la circulación de personas sea responsable, no haya circulación innecesaria y estemos en un 25-30% de movimiento en la ciudad. Claro. Bachetti, usted mencionaba la transmisión por conglomerado para la ciudad de Paraná. ¿Qué faltaría justamente para que sea una transmisión comunitaria respecto justamente de este cambio de estatus epidemiológico? Mira, la clasificación de circulación comunitaria tiene muchas variables. No es una cuestión cuantitativa solamente la definición. Epidemiológicamente y en lo que tiene que ver con lo sanitario, claramente nos basamos en números, en tasas, en evolución de incidencias y prevalencias sobre la enfermedad. Claramente esto es una enfermedad nueva, es bastante más complejo porque no hay experiencias anteriores, pero claramente la situación de la ciudad de Paraná, hoy todavía la mayoría de los casos que tenemos, se puede identificar ese nexo.
Y en general ese nexo está relacionado con lo que decía al principio, el primer conglomerado o ya el segundo conglomerado. No hay un número, no es tan estricto eso numéricamente, sí hay muchas variables donde en un principio, al principio de la pandemia sí era un poco más blanco-negro, por decirlo de alguna forma, fase inicial, si había comunitaria. Hoy no es así, hoy se toman muchísimas otras variables y también hay que tener en cuenta qué tipo de población es. No es lo mismo Paraná que Ibicuí, no es lo mismo Paraná que Santa Ana, y por supuesto no es lo mismo Paraná que Gualeguaychú, o por más que se asemejen un poco más en densidad de población y demás. Son muchas variables, no es una sola. Obviamente se analiza todo, esa información se comparte con el Ministerio de Salud de la Nación, con la Dirección Nacional de Epidemiología, y se buscan en conjunto estrategias a la hora de dar una clasificación. Hoy claramente seguimos en un conglomerado, pero ya con casos comunitarios. Lo que sí, y vale la pena aclararlo, cuando salen los partes, donde se habla de pacientes o personas que todavía no tienen nexo o que están en investigación, esa investigación, para decir que un caso no tiene nexo y es comunitario, tiene un límite de 7 días. O sea que si hoy salen, vamos a hablar de números hipotéticos, como el otro día que salieron 15, en uno de los días de más casos, salieron 15 sin nexo en ese primer día, durante esa semana se fueron encontrando los nexos y quedaron solamente 2 casos sin nexo, o uno, no recuerdo bien, pero generalmente es así, el primer día salen muchos casos sin nexo y en la investigación posterior se empiezan a encontrar. Bachetti, usted mencionaba recién el tema de la situación de hospitales y de todo lo que ha significado para el sistema de salud. ¿Cuál es hoy la situación? ¿Hay camas disponibles? ¿Qué está preocupando en cuanto a esto? No, sí, hoy los hospitales, el San Martín, la Baxada, yo voy a hablar específicamente de la ciudad de Paraná, en el interior está bastante más descomprimido. Hoy la situación se puede absorber tranquilamente. Acá hay que hacer una aclaración en relación al coronavirus, porque el coronavirus nos interpela como sistema de salud en el sentido de que tenemos que tener internados o aislados pacientes leves, que en cualquier otra situación los tendríamos. A ver, una gripe uno no está internado en el hospital, ¿sí? En este caso, en relación al coronavirus, la importancia ha sido, que está demostrada, es la del aislamiento. La estrategia es la del aislamiento institucional, y eso es lo que nos pone un poquito en una situación que antes no habíamos tenido nunca, que es de tener pacientes prácticamente asintomáticos, con muy pocos síntomas, aislados en los efectores de salud y en los dispositivos externos al sistema de salud que tenemos para aislar pacientes. Esa es la complejidad nueva que nos trae. No requiere muchísimos cuidados en lo sanitario, pero sí de un estricto aislamiento, porque esa es la persona que si vuelve a la casa sigue contagiando en el barrio y demás. Así que hoy hay el sistema de salud se preparó. Lo que también hay que entender es que se reforzó unidades críticas, se cambiaron las estrategias. El San Martín hoy tiene un área diferenciada para atender casos respiratorios, pero hoy en estos números el sistema de salud puede absorberlo tranquilamente. Lo que queremos evitar es una expansión de los contagios muy elevada en poco tiempo, que es la que ha pasado en otros países, en otros lugares donde se saturan los servicios de salud. Bachetti, 2 preguntas en una. ¿Cuántos testeos se realizan por día, en promedio, más o menos en la provincia? No sé si se tiene este dato. ¿Y a quiénes se hacen estos testeos? Sí, la cantidad es variable. Obviamente, en algunos lugares prácticamente, si no se detectan cuadros que encuadren dentro del caso sospechoso, no se hacen. Claramente ahora Paraná y Gualeguaychú y el Departamento Federación son los que más pruebas y testeos realizan. Siempre son más de 100 en el día, algunos más, otros menos. Lo que sí, nosotros dentro de la estrategia de vigilancia epidemiológica tratamos de ser bastante finos en el testeo para que no haya una sobrecarga del sistema, del laboratorio y de toda la logística del Ministerio de Salud y de los hospitales de la provincia a la hora de testear sin mucho criterio. En eso somos hemos trabajado bastante en aceitar eso,
porque es complejo, no es una cuestión de testeo masivo, no es un screening. Acá lo que se sigue son los contactos estrechos de los positivos, y esos contactos estrechos, cuando arrancan con sintomatología, a ver, les recuerdo que los contactos estrechos ya están aislados, ¿sí?, en domicilio, y cuando comienzan con alguna sintomatología es que se activan los protocolos al ser caso sospechoso y se le realiza los hisopados. Claramente en la ciudad de Paraná y en Gualeguaychú va cambiando la clasificación de casos sospechosos y siempre se va flexibilizando y ampliando a la hora de buscar más casos. Eso tiene que ver también con lo que se hace en Paraná, los barrios, con el detectar. Salimos a buscarlo, no es que esperamos. La idea es salir y buscar y cortar a tiempo la cadena de transmisión con el aislamiento, que es lo más efectivo.